Hola, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos metemos de lleno en las cuentas de las empresas. Hola, sí, vamos a ver qué hay detrás de los números. Tenemos aquí extractos de Quality of Earnings de Thornton L. Oglove, un libro ya clásico sobre cómo saber si los beneficios que publica una empresa son de verdad, de calidad. Eso es, un tema fundamental para cualquier inversor, la verdad. La idea es esa, ¿no? Aprender a mirar más allá del número gordo que anuncian. ¿Ganan realmente lo que dicen? Vamos a intentar desgranar las pistas que da Oglove para ver la calidad real de esos beneficios. Exacto, no solo la cantidad. Tocaremos varios palos, porque desconfiar un poco de analistas y auditores, cómo leer esas cartas del presidente, que es la divulgación diferencial. También los ingresos raros, los no operativos y cómo afectan los cambios en gastos o en los impuestos. Pues nada, vamos a meternos en harina. Venga. Con los analistas financieros, que a veces los vemos como la voz experta e imparcial, pero la realidad es más compleja, sí. La primera idea clave que saca es esa. Sus recomendaciones, pues a menudo no son tan objetivas. Hay presiones. presiones. Sí. Bueno, por un lado está el fenómeno de los expertos mediáticos. Ya sabes, más conocidos por la tele que por sus análisis profundos. Sí, los tertulianos estrella. Un poco eso. Pero más de fondo está el sesgo hacia el optimismo. Hay una tendencia a recomendar comprar o mantener. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ser optimista si los datos no acompañan? Pues, varias razones. Primero, necesitan tener buena relación con las empresas que cubren, para que les den acceso, información, Claro, no muerdas la mano que te da de comer, ¿no? algo así. Y luego, si la firma de análisis también tiene una parte de banca de inversión, pues imagínate el conflicto. Ah, claro. No vas a poner a parir a una empresa que mañana puede ser tu cliente para sacar bonos o hacer una adquisición. Exacto. Ahí tienes un conflicto de interés clarísimo. Y bueno, es que dar malas noticias no le gusta a nadie. Ya. Un informe negativo puede enfadar a la directiva de la empresa, a los clientes de tu propio broker que tengan esas acciones, a los equipos de ventas. Oglove cuenta casos de analistas muy presionados. ¿Cómo quién? Pues menciona a James Chanos con Baldwin United o a George Salem con los bancos, gente que se atrevió a recomendar vender y recibió críticas fuertes. Fíjate, cita un estudio de Sachs, entre el 81 y el 84, el 86% de las recomendaciones eran comprar o neutral. 86%. Y solo un 2% recomendaba vender fuerte. Es brutal la diferencia. Vaya, eso huele un poco a instinto de rebaño, ¿no? A no querer salirse de la foto. Totalmente. Hay miedo a equivocarse solo, a hacer el cenizo. Por eso Oglove insiste tanto. El inversor tiene que hacer su propio trabajo. Desconfiar por defecto, mirar los datos, caveat emptor, que el comprador se ande con ojo. Vale, mensaje captado sobre los analistas. Entonces, si no nos fiamos del todo de ellos, ¿qué pasa con los auditores? Su informe, la opinión limpia, eso sí que debería ser una garantía, ¿no? Debería, pero tampoco es una garantía absoluta contra problemas futuros. Esa es la segunda lección importante. La opinión del auditor es necesaria, claro, pero no suficiente. A ver, explícame eso. Oglove diferencia los tipos de opinión. La limpia o sin salvedades, que es la buena. Luego están las que tienen salvedades, que pueden ser por incertidumbres gordas, como un juicio pendiente, o por desacuerdos en algún punto contable. Vale. Y la peor es la denegación de opinión, cuando el auditor dice que no puede opinar. Pero ojo, incluso con una opinión limpia. Hemos visto casos de empresas que la tenían y ¡pum!, quebraron al poco tiempo. ¿Cómo es posible? Justo. Oglove menciona casos como Baldwin United, Penn Square Bank, opiniones limpias y luego el desastre. Esto pasa por varias cosas. Primero, la auditoría se basa en el pasado, no predice el futuro. Claro, miran lo que ya pasó. Y usan muestreo, no miran el 100% de las transacciones. Además, y esto es clave, la empresa auditada es el cliente que paga al auditor. Uf, eso puede generar presión. Claro. Y existe el opinion shopping. Si un auditor te pone pegas, buscas otro más, digamos, comprensivo. Vaya tela. Buscar al auditor a la carta. Un poco eso. Y encima, en la época en que Oglove escribió esto, las grandes auditoras también hacían mucha consultoría para las mismas empresas. Otro conflicto de interés potencial. O sea que te audito las cuentas, pero también te asesoro en cómo gestionarlas. Exacto. Y hasta la SEC, el regulador americano, andaba con menos personal para revisar todo. El caso de Penn Square Bank es muy bueno para ilustrar lo del opinion shopping. Cuéntalo. Pues Arthur Young les dio una opinión con salvedades en 1980, por dudas sobre sus provisiones para préstamos malos. ¿Qué hicieron?
Cambiaron a Pete Marwick. Ajá. Pete Marwick les dio una opinión limpia en marzo del 82, y el banco quebró en julio de ese mismo año, poquísimos meses después. Increíble. La conclusión es clara. La opinión del auditor es importante. Hay que mirarla, pero no te relajes. No es un cheque en blanco. Tienes que seguir investigando por tu cuenta. De acuerdo. Ni analistas ni auditores son la panacea. Siguiente paso lógico. Mirar lo que dice la propia empresa, el informe anual y, en especial, la carta del presidente. Suele ser lo más leído. Pero, ¿nos fiamos? Aquí viene la tercera idea fuerte. Esa carta a los accionistas, suele ser más relaciones públicas que análisis objetivo. Hay que leerla con mucho escepticismo. Como la publicidad, ¿no? Que te cuenta lo bonito. Exacto. Es una ventana a la mentalidad de la dirección, sí, pero casi siempre está diseñada para presentar la mejor cara posible. La clave es buscar la coherencia. ¿Coherencia entre qué? Entre el tono optimista o triunfalista de la carta y lo que dicen los números fríos en los estados financieros. Ventas, beneficios, deuda. Casa una cosa con la otra. Buen punto. ¿Algún ejemplo de Oglo? El de International Harvester en 1980 es brutal. El CEO, Archie McArdle, escribía cosas como «Nuestro poder de generar beneficios no tiene igual», mientras la deuda a corto plazo casi se había duplicado en un año. ¡Ostras! Y la deuda total había subido casi $1.000 millones, y los beneficios por acción cayendo en picado. La carta ignoraba totalmente la que se venía encima. La acción se hundió poco después. Vaya. Entonces, ¿qué buscamos en esas cartas para no caer en la trampa? Pues buscamos eso, coherencia y también franqueza. ¿Hablan abiertamente de los problemas y los retos o solo de los éxitos? Oglov pone un ejemplo positivo de Coppers Co., donde la dirección sí reconocía dificultades. O sea que si solo cuentan maravillas, sospecha. Exacto. La señal de alarma salta cuando el optimismo de la carta choca de frente con los números del resto del informe, o cuando el tono cambia radicalmente de un año a otro sin una explicación clara. Pasó con Apple antes de anunciar despidos o con Coleco y su famoso fiasco del ordenador Adam. El Adam. ¿Qué tiempos? Pues eso, la clave es comparar las cartas de varios años seguidos y sobre todo contrastar siempre con los estados financieros y las notas al pie. Entendido. Hay que leer entre líneas, vamos. Y esto me lleva a otro concepto que menciona Oglav, la divulgación diferencial. Suena un poco a que la empresa cuenta una historia aquí y otra allá. Exactamente, eso es. Es la cuarta clave. La información importante puede estar, digamos, repartida o presentada de forma diferente según el documento. Lo que te cuentan en el informe anual, que es más vistoso, puede no ser toda la verdad. ¿Y dónde más hay que mirar? Pues sobre todo en el informe 10K. El 10K, recuérdanos qué es eso. Es el informe anual oficial que las empresas cotizadas en Estados Unidos tienen que presentar a la SEC, al regulador. Es mucho más detallado, más árido, más legalista que el informe anual bonito. Ah, vale, el documento formal. Eso es. Y las diferencias entre lo que se destaca en uno y lo que se detalla o a veces esconde un poco, en el 10K, pueden ser oro puro. ¿Algún caso que lo ilustre? Oglow pone el de Convergent Technologies en 1983. El informe anual, pues muy optimista, claro. Pero si te ibas al 10K, descubrías cosas interesantes. ¿Cómo qué? Pues una dependencia crítica de un único proveedor para una pieza clave, retrasos en productos nuevos y detalles sobre los acuerdos con su principal cliente, que era casi la mitad de las ventas, que implicaban riesgos importantes. El 10K daba una visión mucho más prudente. O sea que en el documento oficial sí reconocían problemas que en el informe para el público maquillaban un poco. Correcto. Otro caso que cita que es flagrante es el de Texas Commerce Bancshares. El informe anual de 1984 apenas mencionaba unos préstamos a directivos en una nota pequeña. Ajá. Pero poco después, en la documentación para la Junta de Accionistas, el Proxy Statement, se destapó que esos préstamos a directores y sus empresas sumaban $545 millones. Medio millardo. Una barbaridad. Decían que eran en condiciones normales de mercado, pero la cifra era tan bestia que levantó muchísimas sospechas sobre el riesgo asumido y si había trato de favor. Poco después, la acción cayó un 30% y hubo una investigación. Madre mía. La información clave estaba, pero escondida o minimizada. Exacto. Dispersa. La lección es, no te quedes solo con el informe anual. Hay que bucear en los documentos oficiales, aunque sean más rollo. Queda clarísimo. Hay que hacer trabajo de campo. Vale, pasemos ahora a los beneficios en sí. Oglov machaca mucho con la idea de separar el grano de la paja. Fundamental.
Quinta lección clave. Tienes que centrarte en los beneficios operativos recurrentes. No te fijes solo en la cifra final de beneficio que publican. ¿Por qué? Porque esa cifra puede estar inflada o a veces alisada por partidas que son extraordinarias o no recurrentes. Ogloff las llama NONR. Non-Operating, Non-Reoccurring. ¿Y qué tipo de partidas son esas en ONR? Dame ejemplos. Pues mira, puede ser de todo. El beneficio que sacas por vender un edificio o una filial que no es tu negocio principal. Un crédito fiscal que te cae del cielo un año. Ganancias por un juicio a tu favor. Ingresos financieros si no eres un banco o una aseguradora. O sea, cosas puntuales que no vienen del día a día del negocio. Exacto. O incluso cambios contables que afectan al resultado de un año. Son cosas que probablemente no se van a repetir. Hay que aislarlas para ver cuánto gana la empresa de verdad, de forma sostenible, con su actividad principal. Y me imagino que las empresas a veces juegan con esto, ¿no? Para que los resultados parezcan más estables o mejores. Sí, claro. Ogloff menciona cómo ITT usaba las ganancias de vender acciones de su cartera en Hartford Insurance para tapar agujeros en años en que el beneficio operativo iba más flojo. Ah, mira, qué listos. O la práctica del Big Bath, el gran baño. ¿Eso qué es? Pues si un año ya te va mal, aprovechas y metes ahí todas las pérdidas y provisiones posibles. Haces limpieza a fondo del balance. ¿Para qué? Para que los beneficios de los años siguientes parezcan mucho mejores por comparación. Vaya estrategia. Y el caso de Sears en el 84. Ogloff lo analiza bien, ¿no? Sí, es un ejemplo muy bueno. Sears reportó $4,01 por acción de beneficio. Sonaba bien, pero Ogloff se pone a rascar. ¿Y qué encuentra? Pues calcula que $1,31 de esos 4,01 venían de partidas no NOR. Había créditos fiscales raros de su filial de seguros Allstate, beneficios por vender inmuebles que Ogloff argumenta que no es operativo para una tienda, reversión de pérdidas en una división que cerraron, ajustes de inventario LIFO. O sea, un montón de cosas extraordinarias. Exacto. Si le quitas todo eso, resulta que el beneficio operativo real, el comparable con el año anterior, había bajado, no subido como parecía a primera vista. Es increíble cómo cambia la foto al quitar esos extras. Y supongo que el caso más extremo de mala calidad sería Baldwin United. Ahí la calidad era cero. Reportaban beneficios gigantescos que venían casi en su totalidad de apuntarse créditos fiscales futuros. Era beneficio de papel, no caja generada por el negocio. Vamos, humo contable. Puro humo. Un castillo de naipes que, claro, se derrumbó. La lección es crítica. Tienes que entender de dónde viene el beneficio. No te quedes con el titular. Vale, no solo mirar los ingresos. Ogloff también dice que ojo con los gastos. Aquí la sexta idea clave, ¿no? Que los cambios en los gastos también pueden distorsionar la foto. Exacto. Una bajada de gastos puede hacer que el beneficio suba hoy, pero es sostenible. O es un recorte puntual. O peor aún, están recortando en cosas necesarias como I+D o marketing, que te va a perjudicar mañana. Claro. Y al revés, un aumento de gasto no siempre es malo. Podría ser una inversión buena a largo plazo. Justo. Hay que analizar la naturaleza de ese cambio en los gastos, no solo si suben o bajan. Pones el ejemplo de IBM en 1984. Reportó un crecimiento de beneficios muy bueno, pero Ogloff lo pone en duda. Correcto. IBM reportó un aumento del 19% en beneficio por acción. Parecía espectacular, pero Ogloff empieza a ajustar la cifra. ¿Qué ajustes hace? Pues varios. Primero, el efecto divisa. El dólar estaba fuerte y eso restaba los beneficios del extranjero. Segundo, la tasa de impuestos fue más baja ese año, algo puntual. Y lo más gordo, dos cambios contables importantes. ¿Cuáles? 1. Cambiaron las hipótesis de cuánto iban a rentar los activos de su plan de pensiones. Al subir la rentabilidad esperada, ¡zas!, menos gasto por pensiones tenían que apuntar ese año. ¡Ah, qué truco! Y 2. Cambiaron el método de depreciar las máquinas que tenían alquiladas a clientes. Pasaron a un método menos agresivo que también reducía el gasto por depreciación contable ese año. O sea, que buena parte de esa subida del 19% no venía de vender más ordenadores o de ser más eficientes. No, venía de estos factores externos y cambios contables. Al ajustar por todo esto, Ogloff calcula que el crecimiento operativo real del negocio fue mucho menor, sobre un 11,5%, que seguía siendo bueno, pero no era el 19%. Ya veo.
Y podía ser una señal de que el negocio de fondos se estaba ralentizando un poco. Podía ser. Es un ejemplo perfecto de cómo hay que mirar debajo de la cifra de gastos que te dan, entender el porqué. Clarísimo. Y llegamos al último punto importante de Oglov. Esa diferencia entre lo que la empresa cuenta a los accionistas y lo que le cuenta Hacienda. En ser enormes. ¿Y por qué hacen eso? Porque usan criterios contables distintos, permitidos por la ley, para cada propósito. El objetivo para los accionistas es maximizar el beneficio reportado. Para Hacienda es minimizar la base imponible, o sea, pagar menos impuestos. ¿Y cómo se come eso? Un ejemplo. El clásico es la depreciación de los activos fijos, como máquinas o edificios. Para Hacienda suelen usar métodos acelerados. Más gasto al principio, menos beneficio fiscal. Vale. Pero para los accionistas usan depreciación lineal. El gasto se reparte igual cada año, lo que hace que el beneficio reportado sea mayor al principio. Es legal, pero crea una diferencia. Oglov sugiere que la contabilidad fiscal suele ser más conservadora, quizá más pegada a la realidad económica. Entiendo. Pero, claro, acceder a esa contabilidad fiscal es casi misión imposible para un inversor normal, ¿no? Cierto. El documento que reconcilia las dos contabilidades, el Schedule M1 en Estados Unidos, casi nadie lo mira. Pero Oglov dice, al menos sé consciente de que esta diferencia existe y puede ser muy grande. Y pone el ejemplo de General Electric, GE, en los 80. Ah, GE, famosa por pagar pocos impuestos en aquella época, ¿verdad? Famosísima. Oglov detalla cómo GE, en gran parte gracias a las pérdidas y los créditos fiscales de su enorme filial financiera GECC, pagó poquísimo o directamente nada de impuesto federal sobre la renta en Estados Unidos entre el 81 y el 83. Nada. ¿Y reportaban beneficios a la vez? Miles de millones. La tasa fiscal que decían pagar en sus informes accionistas, sobre un 30-35%, no tenía nada que ver con la tasa real que pagaban, que era cercana a cero. Tenías que mirar las notas sobre impuestos y los informes separados de GECC para entender el puzzle. O sea, que el beneficio que veíamos los accionistas estaba inflado por unos impuestos que, en realidad, no estaban pagando en ese momento. En gran medida sí. Es un caso extremo, pero ilustra perfectamente cómo esa brecha entre contabilidad financiera y fiscal puede afectar la calidad del beneficio que nos muestran. Como mínimo hay que mirar con lupa la nota sobre impuestos en los informes. Menudo repaso hemos hecho. Si juntamos todas las piezas, la gran conclusión de Oglov parece ser: sé un inversor escéptico por naturaleza y muy, muy curioso. No te creas la primera cifra que veas. Totalmente. El mensaje de fondo es ese. Aplica un escepticismo informado y sistemático. Cuestiona a los analistas, entiende que los auditores tienen límites, lee las cartas del Presi con ojo crítico. Buscan todos los documentos, no solo en el bonito. Exacto. Esfuérzate en separar el beneficio que se repite del que es flor de un día. Analiza por qué cambian los gastos. Y sé consciente de esa diferencia entre lo financiero y lo fiscal. Vamos, que esto de ser inversor informado no es mirar 4 titulares y ya está. Requiere un trabajo casi de detective privado, ¿no? Es que lo es. Un detective financiero. Implica leer la letra pequeña, buscar si algo no cuadra, comparar un año con otro, preguntar siempre ¿por qué? No hay atajos fáciles si quieres entender de verdad la calidad de los beneficios de una empresa. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Si la información financiera que publican las empresas puede ser tan compleja, a veces tan opaca y tan gestionable para dar una imagen concreta, Pues sí. ¿hasta qué punto podemos decir que los mercados son eficientes y valoran bien las empresas basándose solo en esa información pública? ¿O solo son eficientes para los que hacen todo este trabajo de detective? Buena pregunta. Ahí queda eso para darle una vuelta.